Hola gente, bienvenidos de nuevo. En este video nos toca retomar el ejercicio 1.3, ¿sí? De la guía 1, ejercicio con el lenguaje R. Bien, en el video pasado habíamos realizado los ítems A, B y C, ¿sí? Y nos pedía básicamente programar una función para calcular la densidad de probabilidad para un valor dado de X virgulilla. Para esta función de densidad triangular, ¿sí? Que nos daba acá. Eso lo hicimos con el R, ¿sí? Programamos la función fd, mostramos cómo hacerlo, cuál era su lógica, y luego, que básicamente la función lo que hace es tener un input como input tener un valor para la variable x, ¿sí? Como output nos da la densidad, ¿sí? Que básicamente la densidad es 0 si no cumple con las dos condiciones que nos da la consigna, ¿sí? Que x esté entre 0 y 1 y que x esté entre 1 y 2. Y en esos casos de que cumple alguna de las consignas, tiene su respectiva densidad igual a x o densidad igual a 2 menos x. Bien, el punto B nos pedía representar gráficamente la densidad para valores de x, ¿sí? Que van del 0,5 negativo al 2,5. Bien, entonces dijimos que hay que representarla gráficamente. Para eso teníamos que hacer un grid para evaluar la densidad de x, ¿sí? Ya que tenemos que graficar esa densidad para cada valor de x en el grid y graficarlo. Ya tenemos que hacer un grid entre estos dos valores. Esos son los pasos que necesitamos para ir viendo cómo construir elementos que luego vamos a ir usando. En este caso un grid. Entonces construíamos un grid de tamaño 10.000 con n igual a 10.000 con el comando matrix entre esos dos valores dados. Hacemos una secuencia de valores que van del este mínimo a este máximo, ¿sí? Con un tamaño de 10.000, ¿no? Igual a n. Y lo acomodamos con un vector fila, ¿sí? ¿Para qué hacemos eso? Para después aplicarle con la función apply, la función aplicar por columna al elemento x, al grid. Aplicamos por columna, que cada columna de un vector fila es un escalar, ¿sí? Un valor de x dentro del grid. Y a ese escalar le aplicamos la función fd. Entonces la función apply aplica una función que le pongo acá, que es un argumento, a el objeto que le pongo adelante y por filas o columnas según lo que establezcan en el argumento del medio. En este caso 2 es por columnas, ¿sí? Entonces estas cosas vamos a correrlas de vuelta. La función, luego el grid, la aplicación de la función fd, o sea el cálculo de las densidades para todo ese grid, y luego el plot, el gráfico del grid con sus respectivas densidades, ¿sí? ¿Qué les parece acá? Si ustedes quieren graficar, por ejemplo, un gráfico que no está en esta pantalla, en esta parte chiquitita, pueden usar varias opciones. Una opción es poner x11, abrir y cerrar paréntesis. No sé si les había dicho esto, pero si corren eso y luego el gráfico, si corren eso solo, lo que les pasa, lo que sucede es que se les abre una ventana acá, ¿sí? Una ventana, pero sin nada, vacía. Ahora, si la corren, acá lo pueden cerrar. Ahora, si lo ejecutan, todo junto con el plot, o después el plot de ejecutarla. Bueno, esta parece que está operando, tengo un problemita. Ahí, a ver acá, ahora sí. Bueno, ven que les abre una ventana en blanco, sí, el X11.
Luego pueden ejecutar el plot y van a dar vuelta a la ventanita acá abajo, ¿sí? De que es otra ventana que se les abre acá como una ventana adicional, ¿sí? Y a partir de que la tienen abierta pueden graficar muchas otras cosas, ¿sí? Sepan que, por ejemplo, lo que grafican acá pueden... Mensaje de Humberto. Lo que grafican acá pueden copiarlo como de diferentes maneras, incluso como PDF lo pueden guardar acá, archivo, guardar como PDF, ¿no? O otro bitmap es como imagen, esto, ¿no? Bitmap. Bueno, metafile es más pesado. Bueno, hay varias opciones para que luego los puedan usar en un Word, en un archivo Word, o en un archivo PDF o en un LaTeX, lo que quieran. Bien. Voy a cerrar esto. Bueno, eso es para que sepan. Otra forma también de abrir una ventana extra y además manipular su tamaño, sus proporciones, es con el comando Windows, como el Windows sistema operativo. Pero dentro les permite poner, por ejemplo, el alto y el largo. Primero creo que va, si no me equivoco, va el largo. Vamos a hacer algo que sea el doble de largo que alto. 20, 10. Vamos a poner las proporciones, ¿no? Si corremos ese Windows, ven que se abre una ventana que tiene el doble de largo que el de alto, ¿sí? Y si le ploteamos ahí el gráfico, luego lo vemos acá, ¿ven? Se grafica todo. Bueno, hay varios truquitos que se pueden hacer también, que vamos a ir viendo luego. Bien, vamos a bloquear este para que luego quede así. Bueno, entonces el punto C también ya lo habíamos hecho, que era hacer esto que estábamos diciendo, ¿no? Perdón, no lo dijimos. El punto C que lo hicimos en el video pasado era aproximar numéricamente la probabilidad del evento A. Y dijimos que esto se hacía integrando la función de densidad entre los dos límites que que circunscriben el evento A, es decir, 0.5 y 1.5. O sea, X entre esos dos valores, inclusive esos dos valores, ¿sí? Corresponde al evento A y le puedo sacar la probabilidad de ese evento bajo esta densidad triangular, ¿no? Para eso tengo que integrar esta densidad entre estos valores. En la clase pasada vimos cómo se interpreta la integral como una sumatoria de infinitos términos, básicamente, ¿sí? Cuando vimos el alfa-chan, revisen ese capítulo, y básicamente ese capítulo les muestra que la integral es un límite de una sumatoria cuando la sumatoria tiende a infinito, ¿sí? Bien, entonces lo que hacíamos, nosotros como no trabajamos con infinito, ¿sí? Lo hacemos con una sumatoria de muchos términos. Entonces dijimos, bueno, vamos a hacer un grid incluso más fino que el anterior de 10.000, uno que tenga 50.000, al grid del evento para el evento A, el grid del evento A, ¿sí? Le llamo x.a, luego le aplico a ese grid las densidades, para tener las densidades para cada valor del grid. Todo el grid pertenece al evento A, fíjense que parto el mínimo 0.5 y el máximo 1.5, justo los límites del evento A. Ese es el grid del soporte, digamos, del evento A. Le calculo la densidad como antes con el apply. Y luego dijimos que había dos formas de calcular la probabilidad. Uno con un producto interior, pero el producto interior de dos vectores no es ni más ni menos que la suma de los elementos de este vector. Bueno, lo que hacíamos era multiplicar. Lo que tenemos que hacer es, como dijimos, la integración numérica que estamos haciendo ahora es básicamente sumar los rectangulitos que construíamos multiplicando la base por la altura, ¿sí? Debajo de la densidad. La altura es este f de xa y la base básicamente son los pequeños saltitos que tiene el grid, que son 50.000 saltitos. Entonces,
eso que es, o sea, 50.000 es n. Entonces el salto es el valor de todo el soporte de A dividido los 50.000 casos, ¿sí? Eso me va a dar el salto, el delta, ¿sí? La base de los rectangulitos finitos. Entonces, esa base del rectángulo por la altura del rectángulo, para cada valor de x, ¿sí? del grid, es el área de ese rectangulito muy finito. Y luego tengo que sumar simplemente los rectángulos para aproximar el área debajo de la curva de densidad, ¿sí? Yo sumaba, era una aproximación por debajo, eso dijimos la clase pasada. Bien, el verdadero valor aproximado sería 0.75. O sea, la probabilidad del evento A es 0.75 o 75%. Bien, ahora tenemos que seguir con el punto D. El punto D nos pide determinar si los sucesos A, el suceso A que vimos antes, y este B barra, ¿sí? que es o sea, el evento B barra está definido como el conjunto de todos los valores de x mayores o iguales que 1, ¿sí? Ese es el evento B. Entonces hay que ver si el suceso A y el suceso B son o no independientes, ¿sí? Bueno, acá tienen que pensar cómo resolver esto. ¿Cuándo dos sucesos son o no independientes? Bueno, la definición de teoría nos decía que un suceso es independiente de otro cuando su probabilidad de ocurrencia no cambia cuando sucede eh, el otro evento, ¿sí? Por ejemplo, acá lo teníamos, si revisamos rápidamente las notas de clase, tenemos sus sucesos independientes, ¿sí? Por ejemplo, había varias formas de definirlo. Uno era que la probabilidad de un evento condicional a otro evento es igual a la probabilidad del mismo evento, o sea, la probabilidad no condicionada, ¿sí? La probabilidad condicionada del evento A igual a la probabilidad no condicionada del evento A. Otra forma de esto lo aplicamos en un ejercicio con Stata. Otra forma de probarlo era que la probabilidad conjunta de dos sucesos A y B es igual simplemente al producto de las probabilidades no condicionadas, o sea, marginales, digamos, ¿sí? Las probabilidades marginales del evento A y del evento B. O sea, la conjunta es igual al producto de las marginales. Bueno, esto vale lo mismo. Esto es parecido a si fuesen densidades, ¿sí? La densidad conjunta de dos variables, si las variables son independientes, es igual al producto de las densidades. Eso en alguna clase de teoría de la parte de densidades, no me acuerdo si estaba acá, están las propiedades de las densidades, no sé si están, acá están las densidades marginales, ¿ven? Acá está la densidad y por algún lado estaba la condicional, acá está la conjunta, a ver si está esa propiedad, acá, ven que acá tienen que la densidad f de f x, y, es decir, la densidad conjunta de las dos variables x e y, es igual al producto de las densidades marginales siempre y cuando x e y sean independientes, ¿sí? Variables independientes. Bueno, es parecido también al caso de los eventos. Entonces, en definitiva, nosotros tenemos que ver si estos eventos son o no independientes. La forma de hacerlo es probando justamente, por ejemplo, usando esta definición, ¿sí? De que la probabilidad conjunta es igual a la probabilidad de uno multiplicado por la probabilidad del otro. Ahí estaríamos viendo si son iguales, son independientes. Si no son iguales, son dependientes. Y ya tenemos la probabilidad de A, que era 0,75, ya lo calculamos en el ítem anterior. O sea que nos queda calcular la probabilidad de B y la probabilidad conjunta, ¿sí? Bien, acá les dice, punto D, les dice, independencia implica que la probabilidad del conjunta de AB sea igual a la probabilidad de A por la probabilidad de B.
Así que aplicando lo mismo que hicimos antes, ¿sí? Hacemos un grid con el comando matrix para el evento B. El evento B se mueve. El evento B dice x mayor a 1, dice. Pero ¿cuál es? ¿Hasta dónde tiene sentido hacer el rango de B? ¿Sí? Acá tienen la respuesta. Acá puse 2 yo. ¿Por qué puse 2 ahí? Bueno, porque si bien el evento B dice x mayor a 1, mayor o igual a 1, el máximo valor de x que tiene la densidad no nula es 2. ¿Sí? Entonces yo podría hacer la densidad, el grid más grande que 2, ¿sí? Pero no voy a ganar nada porque no va a haber densidad ahí, por lo tanto no va a sumar probabilidad esa parte del grid. Así que no necesito, tengo que moverme entre 1 y 2. Justamente ven que es cuando la probabilidad vale, la densidad, perdón, vale 2 menos x. Entonces, haciendo el grid para el evento B, con tamaño n, que siguen siendo 50.000 valores, bien, tengo listo el grid del evento B. Luego, calculo la densidad para ese grid, igual con el comando apply, igual que antes. Y por último, calculo igual que antes la probabilidad de B, en este caso como producto interior. Ven que tengo el ID era un vector de unos, de 50.000 unos, vector fila, lo multiplico por un vector columna de 50.000 densidades, perdón, densidad no, esto es densidad de cada valor del grid por el delta. Ven que el delta en este caso es el rango, o el soporte del evento B, ¿sí? 2 menos 1, o sea es 1. Recuerden que el evento B dijimos que se mueve entre 1 y 2. Por lo menos para la x con densidad no nula. Sí, sobre n. Este es el delta, la base de mis rectángulos que voy a sumar. Entonces base por altura, superficie. O sea, acá tengo un vector de 50.000 elementos, que es la superficie de los rectángulos que tengo que sumar para aproximar el área bajo la curva de densidad para este rango del evento B. Eso me aproxima la probabilidad de B. Perdón, acá hubo un error. Perdón, me olvidé de correr. En el punto anterior tenía que haber corrido el ID, que es este vector de unos, que no lo corrí. Ahora sí. El evento B vale 0.5, o sea, de probabilidad. Ahí lo aproximé perfecto, justo. La aproximación me dio exacta. Bien. Luego tenemos la probabilidad de B. Ahora necesitamos la probabilidad, ¿sí?, de AB conjunta. Entonces, ¿cómo calculo la probabilidad del evento AB conjunto? ¿Qué quiere decir que se den conjuntamente los eventos A y B? ¿Sí? El evento A me decía que la variable x está entre 0.5 y 1.5. El evento B me dice que es mayor a 1. Entonces, claramente, para que se den conjuntamente los dos, la x tiene que estar entre 1, ¿sí?, porque tiene que ser mayor a 1, y 1.5. ¿Sí? Ese es digamos, el soporte donde los dos eventos se intersectan, ¿sí? Bien, o sea que tenemos que hacer un grid para la probabilidad del evento conjunto entre 1 y 1.5 para obtener la probabilidad conjunta del evento AB, A y B. Entonces hacen lo mismo, el grid entre 1 y 1.5 de length 50.000. Luego la densidad, calculan la densidad también para ese grid. Y por último la sumatoria, ¿no?, el producto interior de las superficies. ¿Sí? La superficie es dada por las densidades, por el delta. Ven, el delta es ahora
solamente el rango, el soporte del evento conjunto AB, que es de 0,5, ¿ven? 1.5 menos 1, eso me da 0.5, dividido 50.000. Sí, un delta muy finito, por eso van a aproximar muy bien. 0.375, ¿sí? Esto está bien aproximado, exacto. Ya, o sea, la aproximación es tan grande el grid que los decimales en que difiere de esto de la perfección ya se redondean hacia el valor real, ¿se entiende? O sea, esto en realidad no estimó esto exactamente, estimó algo decimal, pero que el R lo redondea. Bueno, entonces, ¿qué hay que hacer ahora? Vemos si esta probabilidad conjunta es igual al producto de las probabilidades marginales, digamos, o sea, individuales, ¿sí? Ese 30375 es esto, probabilidad de AB, y tengo que ver que si es igual al producto de las probabilidades de A y B, si es cada evento por separado. O sea que simplemente veo acá abajo si probabilidad de A, que ya tenía calculado, y la probabilidad de B, que ya tenía calculada, ¿sí? Me da igual a 0.375. Lo corro. Ah, perdón. Me había faltado hacer la probabilidad de A, que es el punto anterior. Corran ustedes por las dudas todo, ¿no? De todos los ítems anteriores, como si fuese que lo hicimos, hasta el ítem B para que no les den errores, como me pasó recién. Esta es la probabilidad de A, 0.75. O sea, lo habíamos hecho, pero con la sumatoria esta. Entonces, ven que acá lo hice, me dio ese 0.75 aproximado, pero no lo guardé en ningún objeto, o sea, no lo guardé en el PA. Acá podrían poner, si quieren, P.A igual a sumatoria esta, ¿sí? Pero da igual, ya lo hice acá arriba con el producto vectorial. Ahora sí, entonces, ¿ven? Acá sí está aproximado, 0.37498. Esta es una aproximación del 30375, ¿sí? O sea que en realidad son independientes porque son iguales, nada más que esto está aproximado. ¿Por qué? Porque esta es una aproximación a 0.75, la probabilidad de A. Fíjense si ustedes cambian acá, en vez de probabilidad de PA, que está aproximado, ponen 0.75, que sería el verdadero valor que estamos aproximando, ahí sí me da exactamente 0.375, ¿sí? Para que vean por qué no es exactamente igual. Pero bien, obviamente para nosotros esos decimales mínimos ya saben que esto es una aproximación a 0.375, ¿sí? Bueno, a continuación, el ejercicio propone el cálculo de dos momentos de la distribución, ¿sí? La media y la varianza, que son temas que ustedes están dando en la teoría, en el capítulo 2, en la unidad 2. La, la media y la varianza en el fondo son dos esperanzas, ¿sí? A ver si acá lo tengo algo de teoría del capítulo 2. Acá está valor esperado, ¿no? El valor esperado, ven que es una esperanza que para una variable discreta se define como una sumatoria de los valores de la variable n por su probabilidad, digamos, de ocurrencia. Esto en términos empíricos sería, por ejemplo, los valores de una variable discreta y su probabilidad y su frecuencia relativa. Por ejemplo, esto sería número de habitaciones en la base de datos de casas, 1, 2, 3, 4, 5, ¿sí? Este n, y g evaluada cuando las habitaciones valen 1 sería 1 multiplicado por g de 1, y g de 1 sería la frecuencia relativa de las casas que tienen una habitación. Es decir, si hay 20 casas de 100 con una habitación, entonces G es 0.1, o sea, el 10%, ¿no? Perdón, proporción, 0.1.
Si hay 30 casas con 2 habitaciones, acá iría un 2 en n, y acá tendríamos la frecuencia relativa, 30 sobre 100, ¿sí? Si hay 100 casas. ¿Está? Entonces, esa es la esperanza, que en términos prácticos es eso, valor de la variable por su frecuencia relativa. La frecuencia relativa que nos tiraba el tabulate del stat, así la tabla de frecuencias. Ahora, si yo estoy hablando en la teoría, en la abstracción de una variable digamos, continua, x, tiene valores infinitamente divisibles, etcétera. Bueno, entonces la esperanza se define como un integral, ¿sí? En principio, para no errarle, digamos, entre menos infinito e infinito. O sea, eso va a depender de cuál es el rango de x. Si x no se mueve entre menos infinito y más infinito, digamos, bueno, no tengo necesidad de hacer estos límites, pero bueno, así no le erro, ¿no? Bien, acá es igual. Para cada variable, como vimos recién, cada valor de x tiene asignada una densidad y su producto lo tengo que integrar para calcular la esperanza, ¿sí? Ven que esto, si yo a esto o a estos dos le quito el n y acá le quito el x, me queda simplemente sumar las probabilidades acá y acá sumar las densidades. Ojo, densidades con su diferencial, su delta. ¿Qué es lo que acabamos de hacer en el R? En R, para sacar la probabilidad de que x se mueva entre dos valores, que sé yo, 0.5 y 1.5 acá, ¿sí? Aproximábamos esa integral con una sumatoria también, pero ¿qué sumábamos? Esa área, ¿sí? Densidad por el delta. Estábamos haciendo esto. Fíjense que calcular una esperanza entonces es lo mismo que acabamos de hacer, ¿sí? Nada más que le agregamos al producto le agregamos otro término en el producto, que es el valor de x. Entonces, no calculamos ya la probabilidad de un suceso o que x se mueva entre tal valor y tal valor, sino el promedio. Estamos promediando, ¿sí? Pero bueno, en la práctica todo, como dijimos antes, va a ser con sumatoria, ¿sí? Porque en la práctica no hay nada realmente continuo, ¿sí? Si hay algo continuo, se mide en forma discreta. Nunca hay un conjunto de datos con infinitos valores, ¿no? A nivel práctico no existe, entonces, o por lo menos que yo sepa, en nuestra ciencia, ¿no? Quizá, no sé, nuestra ciencia es dura, no sé, puede ser. Esto es más teorizar y definir. Bueno, y la varianza, esto es, bueno, antes de seguir, esto de valor esperado, lean también el libro de Bullrich, de la esperanza y la esperanza condicionada, que sigue después, es la base de econometría, que es la ciencia empírica del economista, ¿sí? Así que denle mucha bola a esperanza y varianza. Aunque la varianza en el fondo es una esperanza también. A ver si la encontramos, está acá. Momentos varianza, acá está. Ven que la varianza en el fondo es una esperanza. Bueno, esto es un momento en general, pero la varianza momento orden 2 es la esperanza de la variable menos su esperanza y todo al cuadrado. Es decir, primero centra la variable, esto se llama centrar la variable, restarle su media o su esperanza. Centra la variable y lo eleva al cuadrado. ¿Por qué? Porque al centrar la variable me quedan valores positivos y negativos, ¿sí? Ya que la esperanza está en el medio de los valores de x aproximadamente. Es como decir, es una medida de tendencia central, está en el centro. Así que esta resta de x menos el centro van a ser algunos positivos para las x que están a la izquierda, a la derecha del centro, y las x menores a la esperanza van a tener esta resta negativa. Para que me quede todo positivo, lo elevo al cuadrado. Y promedio. Ven que es como un promedio de desviaciones. Es decir, che, ¿cuánto se desvía? ¿Cuánto varía mi variable? Bueno, dame una medida. Bueno, mirá, te puedo decir cuánto varía alrededor de la media. Sí, porque es la variabilidad, está bien, alrededor de la media. Bueno, mirá, veo las distancias que hay de cada punto a la media y como hay negativo y positivo y yo quiero una medida única de cuantificación de su variabilidad, quiero que todo sea positivo. Quiero que todos los desvíos sean positivos. Listo. Poneme en el cuadrado. Listo. Y bueno, ¿qué ahora? Bueno, acá tenés todos los desvíos que hay respecto de la media puestos como positivos. Bueno, dame una medida porque no me sirven 70.000 desvíos al cuadrado. Bueno, te doy el promedio, ¿sí?
O sea que esto me dice la desviación promedio, ¿sí? A su media que tiene la x, la variable x. ¿Está? Es una medida de variabilidad. Hay otras, ¿sí? Pero bueno, esta es la más usada y más útil, que se suele llamar sigma cuadrado. Bien, bueno, obviamente como una esperanza la puedo definir como una integral, si x es continua, bla, 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 pero ven que esto es lo mismo, nada más que acá tengo una integral con su f de x diferencial de x, pero nada más que en vez de x tiene otra variable, x menos su media al cuadrado. O sea, cambio una variable en la definición de esperanza, ¿sí? ¿Y qué me queda? La varianza, que en el fondo es una esperanza, ¿sí? Nada más que con una variable centrada y elevada al cuadrado. O sea, es todo. Bueno, también está en la varianza condicionada, eso lo vamos a hacer después, en otros TPs, pero darle bastante artículo a eso. Bueno, entonces el punto E dice computar justamente la media y la varianza directamente de la densidad obtenida, ¿sí? No en términos analíticos, sino con la densidad que obtuvimos, que programamos y obtuvimos en el grid, yo puedo computar la media y la varianza de esta X. Bueno, como se darán cuenta, en realidad, si recién dijimos que para calcular la esperanza hacemos algo muy parecido a lo que recién hicimos para integrar debajo de la curva para obtener las probabilidades, nada más que esas probabilidades ahora hay que multiplicarlas por los valores de x para que se promedien, ¿sí? Para obtener la media. Es eso, va a ser algo muy parecido a lo que hice, pero variando muy poquito, ¿sí? Medí varianza entonces, punto E. Hago lo mismo, ¿ven? Grid, ya podría usar el mismo que tengo antes, pero bueno, lo vuelvo a hacer para que no tengan dudas. Grid en el rango relevante de x, cuando la densidad no es 0, ¿no? Cuando está entre 0x y 2. Si está fuera de ese rango, la densidad de x es 0, o sea que no me interesa, no necesito hacer el grid. Lo puedo hacer, pero no me sirve de nada. Hago el grid, pero el rango relevante y aplico, como venía haciendo con el apply, la densidad para calcular la densidad en ese grid. Listo. Ya tengo los valores de x y su densidad, es decir, ya tengo, perdón, ya tengo la f de x acá para la esperanza, la f de x que es la densidad, ¿sí? Y los valores de x, el rango, ¿sí? Me falta el delta, multiplicar todo y sumar, integrar, ¿sí? Entonces tengo la x, el rango, el grid, la densidad. Entonces, bueno, ya calculo directamente la media para que vamos a dar tanta vuelta. Fíjense, acá tengo el producto f de x por el delta. Este es el delta, sería el diferencial, ¿sí? Este diferencial de x, ¿tá? La base del rectangulito, el delta, el tamaño en el que subdividimos todas las subdivisiones que hacemos del grid, ¿sí? Acá está, esto es f de x por diferencial de x, ¿sí? F de x, esto, por diferencial de x, que en este caso es 2, yo lo puse explícitamente 2 menos 0, que es 2 es el máximo del rango y 0 el mínimo, es 2 básicamente, para que se vea bien lo que venimos haciendo antes, es lo mismo, dividido 50.000 n, tamaño del grid. Y eso multiplicado matricialmente por x. Ven que la multiplicación matricial es fila por columna. Si x es un vector fila y esto es un vector columna, esto es un producto interior. Si va a ser primer elemento de x por primer elemento de este producto más segundo elemento de x por segundo elemento de este producto más... Esto es por la probabilidad, ¿no? Entonces sería x por su probabilidad más otro valor de x por su probabilidad y así. Y eso es la media, básicamente. La sumatoria de cada valor de x multiplicado por su probabilidad.
Se dan cuenta que acá hago producto interior. Lo podría hacer con la suma. Ven, acá tengo hecho lo mismo, pero con la suma. Sumo, ¿qué cosa? X multiplicado su probabilidad. ¿Sí? Definiendo probabilidad como la densidad por el delta o el diferencial de X. Bueno, 1 por aproximación, 0.9999 es una aproximación de un 1. Lo hago con la sumatoria acá abajo, me da lo mismo, ¿sí? Acá vemos, ¿no? Acá en el gráfico vemos que el promedio de la variable X es 1, ¿sí? Bien. Y la varianza, bueno, es lo mismo. Nada más que creo que hay que hacer. La varianza es una esperanza también, o sea que lo que hice acá para la esperanza es tal cual la varianza, pero lo único que voy a cambiar es X. En vez de promediar X, en la varianza estoy promediando X menos su media elevado al cuadrado. ¿Sí? O sea que lo primero que tengo que calcular es esa nueva variable, X menos su media, X centrada en su media elevada al cuadrado. Entonces, varianza. Bueno, acá hago distinto. Esto es otra forma eh, para hacer el grid, ¿sí? No lo hago con el matrix, lo hago con C, que me servía para hacer vectores. Eso no estoy seguro si da igual hacerlo de otra forma o no. Yo lo hacía porque al elevar al cuadrado acá, ven que tengo que hacer X menos su media elevada al cuadrado. ¿Sí? La media de X es un número, ya lo tengo calculado. Ahora, X es el grid. Entonces es un grid menos un escalar. Esa operación lo que hace es reagarra este grid que sería X. Ven que tienen 50.000 valores entre 0 y 2 del grid. Y a cada uno de los 50.000 valores le resta la media. ¿Sí? Eso lo hace, aunque si esto fuese una matrix también. Pero elevar al cuadrado, hay veces que con el matrix no lo hace, o por lo menos no lo hacía en versiones anteriores del R. Así que vamos a hacer este grid, que es equivalente a usar el matrix, ¿no? La única diferencia, ya saben que con el matrix le estoy dando explícitamente dimensiones, una fila n columnas, acá no. ¿Sí? Acá no hay dimensiones, acá hay número de elementos, número 1, número 2, número 3, número 4, ¿sí? Entonces, le voy a llamar, esto es un objeto que yo arbitrariamente le llamo diff2, diferencia al cuadrado, o sea, x menos su media, que es la diferencia, elevado al cuadrado. Pueden ponerle con otro nombre. Y es eso básicamente, entre paréntesis, x menos su media, elevado al cuadrado. Donde x es un vector de 50.000 elementos, valores de x, un grid, y media es el elemento que calculamos acá, 0.9999. Bueno, hago esa diferencia, me quedo un vector de 50.000 elementos. Y ahora tengo la nueva variable que es x menos su media al cuadrado con sus respectivas probabilidades. Las mismas probabilidades que usé para x, voy a usar para x menos su media al cuadrado, si es la misma variable transformada. ¿Sí? Pero ahora es la varianza. Es un promedio, nada más que con otra variable. La varianza me da 0,1666. ¿Sí? Bueno, acá me da un aviso, pero no le den importancia, o sea, funciona igual. Como que ahora sí. Ah, bueno. Pero había corrido. Me dio como un error, pero había corrido esto. Bueno. O alternativamente, también lo que pueden hacer es, como hice antes, usar la sumatoria. En vez de hacer el producto interior, hacen la sumatoria de la nueva variable x menos su media al cuadrado, que llamé diff.2, por su probabilidad, ¿sí? Que es densidad por el delta, o el diferencial de x.
0.16666. Bien. Bueno, hablando del warning, cuando les dé un warning no se preocupen. Los warnings no son errores, son avisos, porque acá me dice que no sé, para la nueva reprogramación del R, bueno, el R lo acomodó para que funcione, pero ahora no sé, no conviene usarla de esta manera, ¿sí? Hacer el X menos su media. Por lo que le decía, X es como una combinación de valores en un objeto C y yo le resto un escalar, ¿no? Un poco raro, pero el R entiende y hace la resta. Cada valor de X le resta la media, ¿sí? Pero acá me dice que use as vector, ¿sí? Bien, vayamos al punto F para terminar. El punto F me dice representar gráficamente la función de densidad acumulada sin hacer su expresión matemática, ¿sí? Es decir, le tengo que hacer graficar la acumulada. La acumulada, acuérdense que es la F mayúscula, es la integral de la función de densidad, la función de distribución acumulada, ¿sí? A ver si la tenemos acá abierto en la teoría. Acá, esta F mayúscula, ¿no? Bueno, pero acá no está definida. Bueno, esta clase no está definida, pero básicamente es la integral de la función de densidad. Pero, o sea, sí, se define la fx como la integral de la función de densidad, pero tenemos que nosotros ver la acumulada, ¿sí? La función de distribución acumulada, ¿no? Que, a ver acá está. ¿Ven? La acumulada, la F mayúscula, o función de distribución, ¿sí? Es o la sumatoria de las densidades, cuando la variable es discreta, o la integral cuando es continua, pero que en el mundo real siempre va a ser discreto, ¿no? Las mediciones, así que siempre hacemos suma. Bueno, en definitiva tenemos que ir acumulando las probabilidades para cada valor del grid. O sea, yo tengo calculada para cada valor de X en mi grid la F minúscula, la densidad, que me da esta distribución triangular, ¿sí? Ahora, yo sé que la integral sobre todo esto me da 1, que es la F, la integral de la F minúscula para todo el rango entre 0 y 2 es 1, ¿sí? Esta área debajo del triángulo da 1, que es la probabilidad máxima que puedo tener. ¿Qué es el valor máximo de la F mayúscula, de la F acumulada? Ahora, yo necesito graficar la F acumulada, la mayúscula, para todo el rango de 0 a 20, no para el valor, perdón, de 0 a 2, no para el valor 2, ¿sí? El valor de F mayúscula de la función de distribución para cuando X es igual a 2 es 1, pues ya integré todos estos valores hasta 2, ¿sí? Es lo que me dice la definición esta. F de X mayúscula es la probabilidad de que X, la variable, sea menor o igual a X. Si X es 2 en la triangular esa, es el valor máximo. Quiere decir, ¿cuál es la probabilidad de que la variable esa triangular esté por debajo o igual a 2? 1. Si X es 2, ¿cuál es la probabilidad que X esté por debajo de 2? 1, porque todas están por debajo de 2, ¿sí? Todas los valores. Toda esta área es 1. Todos estos valores de 0 a 2 están por debajo o igual a 2. Pero yo tengo que graficar, como les decía, de 0 a 2 cómo va variando esa F mayúscula. O sea que tengo que ver para cada valor de X, ¿sí? Ver cómo va variando, cómo se va acumulando la densidad para formar la distribución acumulada, ¿sí? O sea, por ejemplo, cuando X valga 1, que va a ser la media, cuando X valga 1, ¿sí? ¿Cuánto va a valer f de X? Que es la integral entre 0 y 1. Es la mitad de la probabilidad, 0,5 va a valer, ¿sí? Yo ya lo sé porque sé que esto
esta es la media. ¿Sí? Esta distribución es simétrica. Si tengo de la media, tengo 50% de probabilidad por un lado y 50% por el otro. Bueno, ¿cómo puedo hacer eso con el R? Bueno, una forma de hacerlo es con un bucle que vaya acumulando las densidades para cada valor del grid, ¿sí? Para cada valor de la variable x en el grid. Entonces, vamos a hacer un grid de vuelta. Ven que para cada ítem hacemos de vuelta un grid. Bueno, por ahí podemos hacer otro anterior, pero como a todos les llamamos x, o sea, vamos a crearlo de vuelta como x, pero ahora con un matrix. Ven que va secuencia entre 0 y 2 de length n, como antes, tal cual como antes hicimos con el matrix. Aplicamos la función de densidad con el apply. Tenemos entonces el grid y sus densidades. Con n igual a 50.000, sigue siendo igual. Pero ahora vamos a acumular la densidad, ¿sí? Es decir, vamos a tomar la densidad en el primer valor del grid, que es 0, ¿sí? Luego le vamos a sumar la densidad que sigue en el grid, que es 0,0000 algo, ¿sí? Después la que sigue, la que sigue, la que sigue. Entonces, para cada valor que vaya viendo el grid, vamos a ir sumando esta altura. Sumando esta altura para obtener la f mayúscula de x, ¿sí? La función de distribución. Entonces, para eso creo un objeto vacío, que justamente le voy a llamar f mayúscula de x, porque ahí voy a ir guardando los valores de la función acumulada, de distribución acumulada, función de distribución. ¿Sí? Esta sería la función que juega el papel, como habíamos dicho antes, cuando vimos con el stat a las variables, la frecuencia acumulada. Si tengo frecuencia absoluta, frecuencia relativa y frecuencia acumulada. En una tabla de frecuencias con el tabulate en stat. Esta sería la acumulada. Por eso yo suelo decir acumulada, ¿no? Porque acumula la densidad. Bueno, una vez que tengo el objeto vacío, ¿qué vamos a ir haciendo? Vamos a ir guardando ahí entonces el valor correspondiente a la densidad acumulada para cada valor del grid. Bien, ahora yo ya sé cuánto vale el primer elemento de esa densidad, ¿sí? El primer elemento de la densidad acumulada, que es simplemente el primer elemento de mi densidad para el grid X, que tengo acá. Acá tengo el primer elemento del grid y el primer elemento de la densidad de esta f de x, que es eso, ¿no? F de x1, que es el primer elemento. Si lo pueden pintar f de x1 y correr, van a ver que es 0, ¿sí? Porque la densidad es 0. Pero yo ya la sé, ya la conozco. Así que la asigno. Podría ponerle 0 nomás acá, pero para que quede explícito lo que hago, es la densidad que correspondiente en realidad es para x igual a 0, porque el primer valor del grid de x es 0. La densidad para ese punto es 0, multiplicado el delta o el diferencial, ¿sí? Soporte de x, 2 sobre 50.000. Bueno, en definitiva eso me queda 0, pues si yo pinto f mayúscula de x1 me da 0, ¿sí? Bueno, ahora van a ver por qué hago esto acá afuera. Bueno, fíjense que en el bucle lo que yo quiero hacer es, a medida que me voy moviendo por los valores del grid, quiero ir acumulando las densidades sucesivas, ¿sí? Que están en este f minúscula de x. Ya el primer elemento de f minúscula de x ya lo puse en el primer elemento de f mayúscula. Ahora quiero que el segundo elemento de f minúscula de x, quiero que se sume al primer elemento. O sea, el segundo de la f minúscula quiero que se sume al primero de la f mayúscula, ¿sí? Para que me dé el segundo elemento de la f mayúscula. ¿Tá? Luego el tercer elemento de la f minúscula quiero sumarlo al segundo elemento de la f mayúscula. Esto es tal cual la columna del stata, la última columna del tabulate, que va sumando las probabilidades relativas a la última acumulada que tenía, ¿sí? Para obtener a la acumulada anterior le resto la relativa que sigue para seguir acumulando, acumulando, acumulando y llegar al 100%, ¿sí? A ver, para que no... Vamos a ver si puedo abrir el stata hasta la versión 12. Vamos a ver si tengo una... No, a ver, esperen un momento. Acá
Acá tengo el Stata 12. Bueno, el Stata 12 con la base de datos 4, ¿sí? La base de datos 4, distritos estudiantiles, ¿sí? Fíjense, ¿se acuerdan si yo hacía un tabulate de datos 4? Podemos poner la asistencia o la prueba de examen, la probabilidad de aprobar el examen de los alumnos. Habíamos usado esta base en la guía de Stata. Este es lo que les digo, ¿no? La F mayúscula sería esta columna, la última. Esto ya lo vimos cuando vimos Stata, pero bueno, les repito porque es importante que se vayan grabando y entendiendo. Frecuencia absoluta, la FREC. Frecuencia relativa, ¿sí? Frecuencia acumulada. Y básicamente lo que estamos haciendo con el bucle del R es tomar la primera frecuencia relativa, que sería la densidad del primer elemento. Bueno, en nuestro caso es 0, ¿no? Pero acá no es 0, por ejemplo, acá sería este, y la ponemos como en la F mayúscula, ¿sí? De la F minúscula a la F mayúscula. En la segunda iteración del bucle, tomamos la densidad que sigue de relativa o de la F minúscula, de la densidad, y se la sumamos a la anterior de la F mayúscula, para que nos dé la segunda de la F mayúscula. Luego, la tercera iteración, tomamos el tercer elemento de F minúscula, se lo sumamos al segundo elemento de F mayúscula, para que nos dé el tercero de F mayúscula. Y así, cuarto de F minúscula sumado a tercero de F mayúscula para que nos dé el cuarto de F mayúscula. Y así es esa tontería lo que estamos haciendo con este bucle, ¿no? Entonces, fíjense lo que está acá adentro, es eso, programado. Entonces, yo ya tengo el primer elemento de F mayúscula, así que tengo que partir del segundo. Por eso, mi bucle for va a ir con i de 2 hasta 50.000, que es n, ¿sí? Para sumar, ir agregando los 50.000 valores de las densidades de cada elemento del grid. Entonces, me queda la F mayúscula de i. O sea, para cada iteración, ¿sí? el elemento yésimo de f de x, ¿sí? En la primera iteración va a ser el número 2. Va a ser f de x mayúscula 2. A ese le voy a sumar, va a ser igual al elemento anterior de f mayúscula, ¿sí? Ven que tienen i menos 1. ¿Ven por qué yo necesito partir ya de f1, tenerlo creado? Entonces parto de 2. Entonces acá va a ser i igual a 2 en la primera iteración, menos 1, me queda f de x 1, que tiene ya la densidad asignada, en este caso 0. Entonces, a esa f de x, primer elemento de f de x, le sumo el segundo elemento de la densidad. Pero ojo, no es la densidad sola la que voy a sumar, es la probabilidad. Acuérdense que tienen que ir sumando la probabilidad. Entonces, porque tengo que es como integrar ir integrando de a poquito la densidad, el área bajo la curva, perdón. Entonces, densidad por delta, ¿sí? 2 dividido n. 2 dividido 50.000 es el delta o el diferencial de x. Entonces, ven, cada iteración va a tomar, va a asignarle al nuevo elemento, por ejemplo, el elemento 3 de f mayúscula, le va a asignar el elemento 3 de la densidad por el delta, o sea, la probabilidad del elemento 3, se lo va a sumar al anterior de f mayúscula, lo que hacíamos acá, ¿sí? Cada elemento nuevo se lo suma al anterior de la acumulada. Cada elemento nuevo de la minúscula, de la densidad o de la probabilidad, se lo suma a esto, ¿sí? Ven que esto sí es probabilidad. Esto ya es como la densidad multiplicada por el delta. O sea, esto sí es frecuencia relativa, que en términos frecuentistas es la probabilidad. Bueno, hago todo ese bucle. Ven que no necesito acá nada más, solamente asignarle los 50.000 valores estos que están acá, ¿sí? De fx por el delta, ir asignándoles dentro de la f mayúscula. Entonces simplemente luego tengo un vector de tamaño 50.000 x y otro vector de tamaño 50.000 f de x correspondiente, que es el grid para la x con sus respectivas probabilidades.
acumuladas, ¿sí? Ploteo. Y ahí tienen. Vamos a hacer un Windows. En blanco nomás. Y ahí tenemos, ¿sí? Ven que es suave. Por más que tenga una densidad triangular, esta sumatoria acumulada es suave. Porque es una densidad continua, ¿sí? Fíjense que siempre la densidad acumulada tiene que sumar como máximo 1 acá en el eje de ordenadas, ¿sí? Que es la máxima probabilidad. O sea, probabilidad 1 es un evento seguro, ¿sí? Que es, ¿cuál es el evento seguro? Que x toma valores entre 0 y 2. ¿Sí? ¿Cuál es la probabilidad de que un valor cualquiera de x tome valor entre 0 y 2? 1, porque no puede tomar otro valor, ¿sí? Básicamente. Es el evento seguro. Bien, y acá tienen simplemente para ver los diferentes valores. Fn es el elemento enésimo, o sea, 50.000 de f de x, que es 1, tiene que ser 1. ¿Ven? Bueno, acuérdense que estamos aproximando por debajo las probabilidades. El elemento 2, por ejemplo, f de x, el 1 ya dijimos que era 0, el 2 es algo casi 0, ¿no? Esto es prácticamente 0. Y n sobre 2, que sería la mitad del grid, o sea, la media del grid, tiene que ser cercano a 0,5, ¿sí? 0.4999. Bueno, esto vamos a dejarlo acá. Por favor, esto es importante que ustedes entiendan lo que hacemos cada línea en el R. Esto no es para que ustedes hagan mecánicamente sin saber lo que están haciendo. Cada detalle, cada opción, cada cosita de estas tienen que entenderla, ¿sí? Eso es importante para el examen. En el examen yo les voy a dar preguntas así como acá, de determinado tipo con stata y R, y ustedes con un script y un do file van a tener que mirando todo esto es a libro abierto, si siempre fue así, no es porque ahora hay virtualidad que es a libro abierto, no, siempre fue a libro abierto, siempre, con todos los scripts de los prácticos, con el libro, con lo que quieran, pero las preguntas obviamente no son iguales a la de la guía. Entonces las preguntas van a que por ahí tengan que cambiar algo del código puntual, pero para eso tienen que entenderlo, ¿sí? Entender la teoría y el código en R. Y tienen que entender la teoría y los comandos de análisis empírico con stata. Así que les recomiendo eso. No hagan mecánico esto, traten de entenderlo, entender la lógica, y ya con el devenir de los nuevos ejercicios intenten hacerlos solos, ¿sí? Este ejercicio que viene no lo vamos a hacer en un video, el 1.4, porque es muy parecido al anterior, ¿sí? O sea que pueden hacerlo ustedes solos, mirando el anterior. Lo ideal es que ustedes lleguen a poder familiarizarse con los comandos y hacer sin mirar, o sea, hagan esto de una solos, acordándose cómo se hace una función, acordándose cómo se hace un eso, ese es el objetivo. Entonces en un examen van a volar, les va a sobrar el tiempo. Si no en un examen no van a poder, no les va a alcanzar el tiempo, sí, porque van a estar mirando cómo se hace en la guía. Ustedes se tienen que entrenar, ¿sí? Entrenar en usar RData aplicando lúcidamente la teoría y el análisis empírico, ¿sí? Así que bueno, eso es todo por ahora. Nos vemos hasta el próximo video. Chau, chau.